Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del El Bar Molina. En la noche de hoy vamos a estar hablando un poco, conversando, más que nada, intentando establecer un par de conexiones entre los pensamientos y la parte fónica nuestra, ¿no? Esta cosa de lo que se le denomina la lengua. Y estableceremos la pauta definitiva de la utilización de la lengua a través de nuestra propia habla. Dicho esto, vamos a tratar de poder componer un par de cuestiones casi eclesiásticas, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, lo voy a llevar a un nivel futbolero. Y los argentinos somos muy de llevar al nivel eclesiástico el fútbol. Estoy contento. Estoy contento porque he visto a la selección argentina ganar después de tanto tiempo y por primera vez. Así que ya pasó una semana, pero no importa. Sigue tan fuerte eso, esa sensación de victoria. La vi en familia, además, así que fue un momento muy lindo. Eh, a veces el fútbol es lo único que nos da una felicidad y es el deporte en nuestro país más constituido en un nivel social, homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Y bueno, ya veremos, ya hemos visto los videos, lo que fue eso, eso de todo el mundo gritando en la capital, en las provincias, en varias partes del mundo. Cómo se ha disfrutado eso, la victoria, la copa. La verdad que fue muy emocionante, me ha conmovido, me sigue conmoviendo a día de hoy. Es un, es una madrugada tarde, son las 3 de la mañana, un 17 de julio, sábado. Acabo de terminar de entregar una monografía. Tengo un vino acá, un licor, disculpen, que me lo voy a terminar acabando ahora mismo, porque así lo deseo. Ah, noche larga, días cuestionables. Voy a ver si en un momento me puedo pedir un licor de dulce de leche para estas charlas. Qué linda sería que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Promocioname el licor de dulce de leche y listo. Bueno, ¿qué poder decir mientras me preparo un poco de Galois? Galois le llamo yo a fumar tabaco, de una forma elegante. Eh, en realidad el Galois es una marca de cigarrillo francés. No amo Francia, pero he leído literatura, he leído la literatura, mejor dicho, y me ha gustado mucho como para redefinir la palabra y darle otro valor lingüístico y otorgarle ese significado, ese peso. Así que con mi pipa artesanal, me voy a poner a fumar un poco. Y mientras fumo, cuestionaremos un par de cosas.
Oh, cómo extrañaba esto. Me gustaría conseguir en un momento tabaco con aroma a chocolate. Me gusta la idea del tabaco como un compañero. A pasar del tiempo, o mejor dicho, a pesar del pasar del tiempo, el humano ha seguido estableciendo esta alianza que tiene con, con el tabaco, ¿no? Aunque todo traiciona en la vida, y a veces hasta el tabaco mismo te mata. Pero qué no te mata en este mundo? No por algo se dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Creo que esa frase no quiere decir que hay cosas en las que uno puede superar, sino que quiere decir justamente que todas las cosas tenemos que superarlas. Es decir, no es lo mismo cuestionarse las superaciones sobre un objeto definido a entender con una justa perspectiva adecuada que si no avanzamos nos comen. Esto es una mirada un poco jovesiana también, ¿no? El no te mata te hace más fuerte es una mirada completamente jovesiana. ¿Por qué? Y porque el hombre es un lobo para con el hombre, pero esa famosa frase se respalda en la teoría de Leviatán, de Hobbes, en donde uno está amenazado completamente todo el tiempo por la misma naturaleza, ya genética que tiene el humano. Entonces uno se pone a pensar y hemos creado un sistema tan enorme, maquiavélico, ¿no? En el cual está hecho ni más ni menos que para limitar las conductas del propio humano. ¿Por qué uno cuando va por la calle prefiere no pelear con el otro? Y si lo hace, ¿por qué prefiere que todo termine verbalmente? O tratar de evitar esas cuestiones, porque sabe que ese es el principio de convivencia. Porque uno porque uno legitima estas pautas colectivas para que tus amigos, tu novia, tu novio, tu pareja, tu familia, tus conocidos, que todo el mundo, hasta vos mismo, puedan vivir bien en una vida. Sin la necesidad de andar mirando para todos lados qué va a ser de nosotros por culpa de otros como nosotros. Hay que partir de la idea que controlar al otro es saber que el otro puede hacer lo que uno se imagina. Y uno se imagina porque sabe que es posible hacer cosas para dañar al otro o para dañarse a uno mismo. Entonces, si yo creo que puedo lastimar a otro, obviamente voy a tratar de no hacerlo, pero a la vez voy a tratar de controlar al otro. ¿A través de cómo? No de la fuerza bruta, sino de la legitimación del sistema estatal, de toda esta infraestructura que se ha creado. De ahí parte ya la filosofía moderna, y de hecho, la crítica marxista, por ejemplo, es un claro ejemplo. ¿Por qué? Y porque se ha empezado a interactuar de forma crítica, estableciendo una conexión entre la filosofía y el Estado. Ahora el enemigo es el Estado, porque el Estado mantiene el capitalismo, porque el Estado mantiene ciertas injusticias. Ahora el enemigo ya no somos nosotros, nos unimos para criticar algo abstracto que hemos materializado a través de las propias conductas humanas. Miren qué paradoja, ¿no? Porque tratamos de manipular las conductas del otro, de controlarlas, de limitarlas, pero a la vez estamos ejerciendo nuevas conductas en el cual nos otorgamos facultades. Como, bueno, por ejemplo,
volviendo a esto de el hombre es un lobo para con el hombre, hablemos del sistema judicial, el poder judicial, y a la vez del poder ejecutivo, cómo se crean, junto con la aprobación del Congreso, departamentos de seguridad y un poder de seguridad, en el cual busca limitar, sancionar y castigar los daños al bien jurídico, a ciertos bienes jurídicos, ¿verdad? ¿Qué es un bien jurídico entonces? Bueno, un bien jurídico, justamente para saber qué es un bien jurídico tenemos que saber o establecer las pautas de lo que es un bien. Un bien es aquello que tiene un valor para una persona. Un bien no existe por sí mismo, existe mediante el lenguaje. Y el lenguaje existe siempre en un hecho social, que es vivo con la masa social. Es decir, el humano, la persona, es completamente necesaria para que exista un bien, algo que contenga una cuestión, un objeto, y ese objeto le damos un determinado valor. Puede ser concreto o puede ser abstracto. Por ejemplo, la integridad, la imagen, es algo completamente abstracto, pero es un bien porque le damos la suficiente importancia, ya que entendemos que la imagen debe de ser conservada de forma digna. Otro concepto que habla sobre la integridad, sobre la importancia de mantenerse de la mejor forma más transparente posible, pero íntima a la vez, y la concretamos a través de un poder de abstracción. ¿Cómo sería esto? Claro, un bien que es llevado a un nivel jurídico, ahí se concreta, pero se concreta aún más cuando hay una sanción a la hora de haber lastimado ese bien jurídico. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque no queremos ser dañados, porque queremos vivir una vida la más plena posible. Hay que entender que antes, cuando no existía ninguna de estas cuestiones, cuando el humano seguía viviendo en tribus, y un poco más adelante también, el humano solía vivir hasta los 40, 50, por ahí, menos. En la época de las tribus, el humano ya con 14 años ya tenía la suficiente edad para, si era hombre, salir a pelear, a cazar, mejor dicho, y si era mujer, a mantener el orden establecido en la integridad de la tribu adentro. Es decir, tenía un rol de un cuidado infraestructural bastante importante. Cuando el humano va desarrollándose a través de los años, de los siglos, va creciendo cognitivamente como especie. Esto lleva a un momento en el cual las personas dejan de cazar y necesitan empezar a ser sedentarios y quedarse en un lugar. Al quedarse en un lugar y poder establecer pautas de convivencia, empiezan a tener un lugar, un terreno en el cual pueden transformar su vida. Y ahora ya no ser entes completamente salvajes, sino conformar una civilización que apuesta a otro tipo de rasgos. Por ejemplo, el arte. El arte nace a través de las tribus que ya no son nómadas, sino que empiezan a ser sedentarias. Y mientras algunos salen a cazar, los médicos brujos necesitaban mantener su salud dentro de la tribu para poder ayudar a los que cazaban afuera y venían dañados, o las mismas mujeres que se enfermaban, o los niños, claro. Es decir, empezó a haber un lugar sedentario, un lugar para que una persona crezca en su profesión. Esto es algo que Marx criticará después, pero a eso vamos, El arte, entonces, el artista se empieza a crear. De esto habla Hauser, por ejemplo, del lugar de ocio. Pero no el lugar de ocio como algo vago, como una persona que es vaga, sino como el individuo que necesita un espacio de ocio
de crecimiento que no sea interrumpido por tareas laboriosamente conflictivas para su bien, ¿no? Para su bien, que es su vida. Entonces el médico brujo tenía que pasar el resto de su vida tranquilamente dentro de la tribu. Así se crearon los artistas también, los que pintaban las paredes, etc. Hasta los profesores, que es una profesión ultramente antigua y completamente necesaria. Acá ya empezamos a entender el concepto de la seguridad para el individuo y a la vez la seguridad para el colectivo, de forma de un colectivo individual. ¿Por qué? Porque cada tribu mantenía sus pautas. Salían a cazar para mantener a los de adentro. ¿Por qué? Porque necesitaban establecer normas para que la civilización pueda crecer con una estructura sólida. Entonces el concepto de seguridad ya está plasmado. Los que cazaban a la vez eran los que defendían también. No en ese orden, pero sí en ese rol de funcional. ¿Defender qué? Defender la cultura de la tribu. ¿Y qué era la cultura en ese momento? No era la cultura formada ahora. Esa cultura eran los médicos, el arte, las mujeres, los niños, el futuro que eran los niños. Niños que a los 14 años ya eran hombres. Entonces, ya la sensación de seguridad estaba desde antes. Desde hace siglos. Esto se va modernizando con el tiempo. La seguridad empieza a ser algo que es solamente para los reyes con el pasar de la historia, que pasa a ser solamente para aquellos que podían pagarles a ciertas personas para que los cuiden, o bueno, volviendo al ejemplo del rey, que es el mejor, el rey tenía su propia seguridad, pero el rey aseguraba a los plebeyos, por eso se pagaban los tributos. El tributo no era ni más ni menos que justamente esto, no era un impuesto y listo. Por ejemplo, el rey Luis XIV, él implanta una especie de impuesto que es el diezmo, que era solamente cada ciudadano tenía que dar el 10% de lo que ganaba con su mano de obra para mantener al Estado francés. Pero ellos tenían un tributo además. El tributo era ni más ni menos que para protegerlos. ¿De qué? De otros reinos, claramente. Entonces ya hemos visto cómo fue tergiversándose, pero siempre ha estado ahí el concepto de seguridad. Sí. Ahora podemos ir con el pasar del tiempo y en un momento la cosa se volvió más demócrata. Entonces podemos establecerse que al constituirse el Estado no solamente se limitan los actos humanos, sino también se crean otros actos humanos para poder limitar a estos mismos. Qué paradoja y qué contradicción uno puede llegar a pensar, pero no lo es así, para nada. El Estado existe a través de las acciones humanas. Esto era lo que discutía el anarquismo justamente. El anarquismo hablaba intrínsecamente de esto en su discurso. Su discurso tenía una bajada de línea sobre la destrucción del Estado, porque ni más ni menos establecía esta contradicción como algo que se debería de eliminar, de destruir. ¿Por qué? Y justamente esto, ellos agarraban y decían, ¿cómo vas a tratar de limitar a los actos humanos si con esos actos humanos estás limitando al otro? Es decir, estás otorgando facultades
extraordinarias a ciertas personas, a cierto grupo social, para que limite a casi todos los demás. Entonces, esto es algo que no deja de ser un punto absolutista, simplemente que nos cambiaron el nombre y votamos y listo. Esto no quiere decir que sea cierto. Me parece que es una mirada demasiado crítica y no ha otorgado un papel de reemplazo, porque ese es el problema. El anarquismo hablaba, como decía Hobbes, de un estado de naturaleza, en el cual todos nos teníamos que hacer cargo de nuestras acciones, pero también teníamos que entender que el otro tenía sus propias acciones también. Nos dejaba libre albedrío, pero eso no quiere decir siempre que es algo bueno. Uno se tiene que poner a pensar si quiere salir a la calle y hacer lo que quiere, y también entender que pueden hacer de uno lo que deseen. Tal vez eso no nos importe, pero si lo plantea con un familiar, con un amor, con la sociedad misma, entonces ya tenemos el concepto de seguridad implantado en generación, en siglo y en siglo, desde el origen de la humanidad hasta ahora mismo, ¿no? Eso es muy interesante justamente porque entendemos que no es algo novedoso, no es algo nuevo y no es algo de un partido político. No se trata de decir un partido político libera a los presos y listo. Tampoco se trata de decir que un partido político no tiene que abogar por una justicia. Eso sería completamente una falacia y no estamos tratando de abocarnos a eso. Queremos abarcar otro tipo de cuestión, no política, sino algo ya un poco histórico, se podría llegar a decir, con un poco de sociología, ¿no? Entonces, bien, voy a fumar un poco más. Entonces estábamos hablando de la seguridad, ¿no? Bueno, ya hemos establecido el concepto de seguridad en los hechos sociales a través de los siglos, de forma breve y superflua, pero lo hemos hecho. Esto, después de todo, no es más que una charla típica de un bar a las 4 de la mañana, así que imagínense. Pero, ¿por qué hacemos esto? Bueno, me gustaría que tenga una graduación orientacional hacia un punto exacto. ¿Cómo establecemos la seguridad hasta el punto de constituir su importancia en la filosofía? Bueno, sin ningún tipo de bibliografía a mano para poder respaldarnos en documentos y de forma de divagación, creo firmemente que la filosofía ha podido crecer gracias a la mano de la seguridad. Sin el tiempo de ocio que te otorga ni más ni menos que la seguridad misma. Porque claro, imaginemos que un Aristóteles jamás podría haber sido Aristóteles si tenía que andar mirando por todos lados e ir cazando, peleando con el otro y demás, y etc, y etc, ir luchando todo el tiempo como el estado de la naturaleza que Hobbes sugiere. Jamás podría haber sucedido eso.
Aristóteles necesitaba estar seguro sabiendo que el ejército griego lo iba a cuidar. Es a la vez lo que Aristóteles le sugiere a su alumno Alejandro Magno, cuando le sugiere la idea estratégica de que Macedonia conquiste gran parte de, de Persia. Bueno, es esta idea de que mientras vos más expandas tu respeto, tu autoridad, mejor dicho, respeto es una palabra muy equivocada, tu autoridad y tu temeridad ante otros, y más ahuyentes a los enemigos, más seguro vas a estar. Eso compete en el fuero de la intelectualidad. Jamás podría existir una organización de premio Nobel si todos nos estamos atacando entre otros y todos nos estamos defendiendo de otros. ¿Por qué decía yo entonces que el caso de Marx es muy interesante? Bueno, justamente por esta cuestión, que una persona agarre otra filosofía que fue la de Hegel y decir, no, espera, el hombre no creó una estructura y categorizó todo porque tiene que vivir en una sociedad. No, no, el hombre hace eso porque hay un sistema maquiavélico que nos lleva a creerlo de esa forma, pero en realidad nos está torturando a través de la alienación, ¿no? Bueno, todos estos conceptos salen ni más ni menos que del nivel de alta graduación de la seguridad que hay en un Estado. Eh, Jamás podría haber estado Marx hablando de lo que habló si no hubiera tenido su seguridad. Pero ojo, no estamos hablando de... Porque él fue perseguido políticamente, lo fue. Pero esos eran por cuestiones de sus dichos. eh, pero sus dichos, más allá de que él huyó y escapó de las amenazas, porque realmente fue amenazado, tienen que ver con una sociedad que no estaba preparada para esa clase de discursos. No tiene que ver ni más ni menos que con otra cosa. Su discurso se pudo decir y a día de hoy lo seguimos estudiando. Ya no de la parte económica, sino más bien de la parte sociológica. Es algo que él no quería, pero al fin y al cabo lo logró sin quererlo, ¿no? Podría haber, podría haber hecho Marx esa, esa crítica si en vez de estar haciendo eso hubiera estado cazando o hubiera estado defendiendo completamente su vida todos los días. No, por algo existe el Estado. El Estado no es ni más ni menos que eso, esa herramienta que ya no le pertenece a un rey y que es más justa que otras intenciones autoritarias del pasado. Ahora todas las personas legitiman al Estado para que delimite sus conductas diarias y sistematice las conductas sociales. ¿Para qué? Para que pueda uno vivir de forma sedentaria. De ahí se desprende el concepto de Estado-nación, desde el sedentarismo puro, desde el saber que yo amo mi país y no me quiero ir y prefiero estar acá porque amo mi país, amo mi ciudad, amo mi pueblo y quiero criarme aquí hasta que me muera. Podré conocer otros lugares, pero este es mi lugar. Es un concepto completamente sedentario, que si uno viviera en la inseguridad plena, no podría existir. Inseguridad plena siempre entendida en este momento, en este discurso mío, como la oposición a una seguridad que te otorga el sistema estatal. Seguridad puramente física, puramente física, puramente física. Porque hay una seguridad psíquica, porque la hay,
pero esa seguridad psíquica ha podido ser gracias a que primero es la seguridad física. Es decir, a vos, a nosotros no nos importaría que nos critiquen a un nivel oratorio si primero nos están perjudicando a un nivel físico. Primero librame de los pesos que cortan mi piel y luego liberarme de los insultos que invaden a mi mente o que invaden en mi mente, emitidos por otros. Entonces, esta cuestión es muy importante, es muy importante. Yo creo que es por eso que el anarquismo ha perdido, porque la gente prefería el sistema estatal, el capitalismo y todas esas cuestiones en las que ya uno vive, uno está inmiscuido, como el lenguaje mismo, ¿no? Ya es una cuestión de que ya el sistema en el que vivimos es parte de nuestro lenguaje. No solamente la cultura, el idioma, la lengua, los gestos, es el sistema mismo, es parte de nuestro lenguaje. Eso es muy interesante para hablar también, es muy interesante, pero compete ya otro tipo de cuestionamientos. ¿Sí? ¿Como qué cuestionamientos? Bueno, el redefinir el lenguaje. Eso ya tiene que ver con un apartado de entrometer al lenguaje como material sociológico y no como material fonológico o completamente lingüístico. O mejor dicho, podría ser atrever a los lingüistas a ampliar su zona de estudio. Pero todo tiene que tener un objeto. Eso sería muy interesante hablar, porque ahora mismo trato de hacerlo. ¿Cómo puedo ampliar el estudio lingüístico sobre el lenguaje, estableciendo esta nueva zona que vendría siendo el sistema dentro del lenguaje? Bueno, podría llegar a suceder desde el apartado de la cultura, ¿verdad? Pero no la cultura pura, sino una cultura sistemática. Sí, sí, sistemática, hablando de una cultura sistemática nacional, estatal nacional, mejor dicho. Bueno, para esto me puedo derivar y respaldar en los dichos de Pepe Mujica en una de las entrevistas que hizo hace poco, en donde él habla justamente de su pasar político y cómo el FMI le había recomendado a China bajar los impuestos para detener la inflación en la época de los 90 y que los chinos siguieron ahorrando aún más, ya que no tenían que pagar impuestos o una gran alta tasa de impuestos, y la inflación subió aún más. ¿Por qué? Porque su cultura era ahorrativa, muy distinta a la del estadounidense. Entonces esos consejos nos sirvieron. Eso no es solamente algo cultural, se lleva al mismo sistema. Quiere decir que el sistema te tiene que exigir porque porque el sistema debe de ser el reflejo de la conducta. Esto es algo de lo que hablaba Juan Manuel de Rosas ya por sus últimos años de vida, donde dice que él nunca estuvo en contra de una constitución, pero sí estuvo a favor de una ley que sea en algún momento el reflejo de la conducta humana. Entonces estamos estableciendo que el sistema para que funcione tiene que ser el reflejo, y esto a veces se da en algunos países. Por ejemplo, en este discurso en el cual entablo, me respalda la idea de China y su sistema ahorrativo. Ahí se podría poner el lenguaje mismo. Así es. Porque ya la persona nace inmiscuida en un mundo cultural, con ciertos valores, con una ética y con una forma sistemática de conducta dominada por un Estado, pero que al fin y al cabo es intrínseca de,
de su sociedad. Pero estas conjeturas salen de lo mismo, de la seguridad que uno tiene, del saber que se puede sentar a pensar. Para sentarse a pensar necesitamos tiempo de ocio. Esto no quiere decir que vivamos nunca, mejor dicho, siempre desocupados. Todo lo contrario, quiere decir que en ciertos momentos puedas encontrar una seguridad física para luego progresar en tu seguridad psíquica. De hecho, estas ideas del taoísmo, las ideas budistas y todas estas ideas asiáticas vienen de la mano de ahí, de poder no luchar con el otro físicamente para centrarse en uno mismo. No es ni más ni menos que lo que yo acabo de expresar laboriosamente y tal vez quizá innecesariamente de forma muy extensa. Aunque eso ya es un poco el discurso borgiano o de estilo borgiano, hasta una copia diría yo, porque él mismo lo ha dicho en Ficción, es un gran libro de él, pero que se puede llevar hasta este nivel, ¿no? Entonces me parece que ya hemos deslumbrado un poco cómo la seguridad se relaciona con la filosofía misma. La seguridad siempre entendida como el concepto más puro, que no es ni más ni menos que el físico, ¿no? Bueno, voy a fumar un poco más. Voy a seguir un poco más y cortaré en un rato el podcast para poder irme a descansar porque ya es tarde. Antes tomaré un poco de vino. Licor, qué vino. Tengo un profe en la facultad que se la pasaba tomando vermut. Yo creo que era vermut porque los viejos suelen tomar vermut eh, más que vino a la mañana. El día de mañana es el cumpleaños de mi madre. Cumple 57, creo que cumple. No, nada que ver, no, ¿qué debe cumplir? ¿50, 51? ¿Cómo pasa el tiempo? Y el tiempo pasa siempre, ¿no? Es de estas cosas que uno no puede controlar. Me hace acordar un poco a la historia del segundo libro de Alicia en el País de las Maravillas, que no es ni más ni menos que esta parábola de identificar como némesis al tiempo cuando en realidad es nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Y si uno supone que algo en concreto es nuestro enemigo, es porque en realidad le tenemos miedo. A nuestro enemigo siempre le vamos a temer. Por algo son nuestros enemigos, porque nos cuidamos de ellos, ¿no? Tratamos de luchar hasta con ellos mismos. Volvemos al concepto de seguridad, ¿no? Es mejor tener al tiempo como amigo. Pero eso es otra charla. Devenimos entonces, entre tanta cháchara, para concluir que el tabaco, el cigarro, es un buen compañero si uno se lo pone a pensar. Porque históricamente nos ha dejado en esos momentos de ocio tiempos de filosofía. La mayoría de los filósofos fumaban, de hecho. Así es, la mayoría.
Esto no quiere decir que no existan filósofos que no fumen. Marx fumaba, Hegel fumaba, Nietzsche fumaba. La cultura griega no, la cultura griega siempre fue de una forma muy distinta. Ellos creían mucho en una buena dieta, en una buena salud. em, pero ellos fueron muy importantes para la filosofía. Sin embargo, la etapa oscura en la historia griega no es ni más ni menos cuando Grecia se cansa de pelear con los de afuera y se ensimisma en su propia soledad y constituye una progresividad filosófica en, eh, en toda su ciudadanía, en la polis. Esto demuestra justamente lo que venimos diciendo, ¿no? Que necesitas cuidarte físicamente y luego psíquicamente para poder establecer tiempos de ocio y disfrutar del pensamiento. El pensamiento se debe de disfrutar, se debe de catar como un buen vino, de esos con sabor a madera, ese aroma a arándanos, esa degustación momentánea, en cierto sentido hasta temporal, ¿no? Pero con una poca duración de tiempo. Miren qué paradoja. Atemporal porque estamos bien, ¿no? Nos sentimos aptos de disfrutar ese momento por siempre, por más que dure poco. Ah, qué lindo, qué lindo. No hay nada mejor que tomar un buen licor y fumar, mientras uno reflexiona sobre ciertas cuestiones que son tan subjetivas, tan de uno mismo y que nadie las va a entender, no por su complejidad, sino porque ni siquiera yo a veces me entiendo. Esto seguramente quedará en el olvido y nadie lo escucha. ¿Quién va a escuchar 40 minutos? Mayormente se dice que en una radio no se debe de estar en silencio. Pero depende del propósito. Yo no estoy en silencio porque no tenga que decir, no tenga nada para decir, sino que lo estoy porque gozo del placer de ese pequeño momento, de sentir el calor del cigarrillo. Aunque en este momento esté con la pipa. En una pipa es muy distinto que fumar un cigarro. Se siente de una forma más liviana, apenas se siente el tabaco, pero al fin y al cabo se siente un poco. Estoy viendo la biblioteca en este momento que tengo acá en mi propia habitación. Y me pongo a pensar en todos esos libros que uno ha leído. Cómo nos llevan a ciertos momentos, ¿no?
No hay nada más hermoso que leer un libro y recordar ciertas situaciones que se han vivido. Me hace acordar a Cien años de soledad y rememoro. Sin embargo, esas memorias me otorgan placeres diversos, placeres que me llevan a la nostalgia pura y otros a cuestionamientos puros, algunos a alegrías. Ya de por sí el libro me lleva a una sensación de comodidad. Es un libro que es excelente y otro día en otra charla hablaré de eso. Eh, Ahora mismo no tengo ganas de cortar igualmente, estoy bien hablando, pero ¿qué hora es? Y son las 4:20. Hace 40 minutos que estoy grabando y hace 1 hora y cuarto que estoy en vivo. Así es, esto se escucha como podcast si es que alguien lo escucha, pero lo establezco como... Pero es establecido en su inicio como un vivo. Planeo hacer esto más seguido, ya lo hice hace 2 semanas, no volví a aprender más, sí, aprendí 2 veces, pero luego me vinieron los parciales, me vinieron muchas cuestiones. Hablando un poco de la soledad eh, y del disfrute que nos da la soledad gracias a la seguridad física y mental que uno tiene, voy a leer un poema que me parece que está muy bien para dar cierre, un buen poema. Lo extraje, o lo leo, mejor dicho, desde un libro. No voy a decir cuál es. Cambiaré un poco la música, la melodía, que no sé si se escuchará. Esperemos que no tenga copyright. Porque si no esto va a quedar acá y no se va a poder escuchar. Una piedra, una hoja, una puerta ignota, de una hoja, una piedra, una puerta, y de todos los rostros olvidados. Desnudos y solos caemos en el exilio. En su vientre oscuro no reconocemos el rostro de nuestra madre. Desde la prisión de su carne hemos cruzado la prisión atroz e inexplicable de esta tierra. ¿Quién de nosotros ha conocido a su hermano? ¿Quién de nosotros ha mirado en el corazón de su padre? ¿Quién de nosotros no ha permanecido por siempre encerrado en su prisión? ¿Quién de nosotros no es por siempre jamás un extraño? Oh, perdido, y por el vientre abatido, fantasma, regresas. De Thomas Wolfe, El ángel que nos mira. Creo que es un muy lindo poema que nos lleva a la soledad misma, a esos momentos de ensimismación en el cual debemos de reflexionar para poder progresar en nuestra vida cotidiana, para poder interactuar con nuestra propia introspección, ¿no? No tan una mirada introspectiva, que eso sí, pero entablar una conversación con la mirada introspectiva. No dejarla fluir, sino hablar con ella, entender qué queremos, qué quiere ella de nosotros, qué nos quiere ver adentro nuestro, qué es ese fantasma.
Porque esa mirada introspectiva llega y se va cuando quiere y nos crea esa nostalgia que nos da de vez en cuando escuchamos esa canción tan triste, cuando vemos un paisaje lúgubre, cuando leemos algo tétrico, cuando vemos esa imagen que nos recuerda a los momentos que queremos olvidar. Esa mirada introspectiva debe de ser charlada, debe de ser cuestionada, no debe de ser dejada libre albedrío. Debemos de tener la seguridad de poder sobrellevar con completa autonomía el control y manipular a través de una buena conversación diplomática a la mirada introspectiva. Fijarnos más en los recursos que nos logra dar la otredad que solamente la ensimismación de la mirada introspectiva. Ese es el mensaje que quería dejar en el día de hoy y que he descubierto a través de las formas con las cuales he emitido el mensaje, porque a veces las formas nos dan el contenido de las cosas y no el trasfondo. Espero que quien haya escuchado le guste. Estaré conectado. Voy a dejar abajo el lugar para suscribirse al Twitch. Y nada, yo sé que esto no se suele hacer. Y que la realidad es que nadie suele tener tiempo ni tampoco la poca dignidad para poder establecer con su tiempo y su oído un lugar en mi palabra, o escuchando mi palabra, mejor dicho. Así que nada, espero que quien lo haga sepa que aquí es bienvenido y yo seguiré hablando, entablando, conversando, cuestionando y seguiré para adelante. Así que hasta la próxima y nos estamos viendo en el bar de Molina. En el bar Molina, no de Molina, no me gusta cómo suena eso, el bar Molina. Así que nada, hasta luego.